Buenas noches, mi nombre es Jonathan Barracín. Este video se basa en la cultura en la antropología. Iniciaremos con el concepto de qué es cultura. La cultura es un concepto básico y central de la antropología y tiene un concepto muy amplio. Lo podemos definir en ese momento como ese producto de un aprendizaje que se produce en el seno de la propia sociedad. Su etimología habla del latín cultus, que significa cultivo, y a su vez se deriva de la palabra colere. En el ámbito popular se habla de las personas que son refinadas, que tienen muchos conocimientos, que son educados. Y en la antropología es la que estudia los patrones aprendidos y desarrollados por los seres humanos. Las características de la cultura se refiere a comportamientos de un grupo social. A los aspectos de la cultura de un grupo determinado responden a un modelo único, como se puede caracterizar en Colombia las regiones, como los paisas, los costeños, los llaneros, los rolos, cada uno tiene sus aspectos. Cada cultura tiene sus símbolos determinados y se usan para establecer relaciones y comunicarse. También en cada cultura existe un margen de permisibilidad en el comportamiento de los individuos. La cultura puede facilitar la predicción de la conducta humana, tiene en cuenta al hombre como individuo y como animal social. Es una de las características, así por resumir, de la cultura. En el enfoque materialista, se habla que la cultura es una conducta propia de los seres humanos y que se adquiere por aprendizaje y se transmite de un individuo a otro a través de la herencia. Algunos exponentes del enfoque materialista está Taylor, está Hobel y Malinowski, quienes ellos hablan de que la cultura incluye las ciencias del arte, la moral, el derecho y las costumbres. Hobel habla que es un sistema integrado de pautas de conductas aprendidas no biológicamente, sino por la socialización. A pesar de que uno pueda ser de otro lado, pero al momento, por decirlo así, de criarse en una región diferente, uno se adapta a este tipo de cultura y toma esos comportamientos. El enfoque mentalista dice que la cultura no es una conducta aprendida, sino una abstracción de la conducta, pues ninguna sociedad posee la cultura de esta o la representan en su totalidad. Algunos de sus exponentes, Kreber, que habla de que la cultura es una abstracción de la conducta humana y concreta, pero en sí misma una conducta se puede ver, pero la cultura como tal no. La definición de la cultura a través del tiempo, pues hay varios conceptos que vamos a relacionar más adelante, que es la definición descriptiva, simbólica, estructuralista, marxista y ecofuncionalista. Iniciaremos con la descriptiva, ya hablamos de algunos ponentes, pero en general lo que habla esta conducta dice que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las costumbres y todos los hábitos adquiridos por el hombre. La cultura también con objeto de ciencia, habla también de que pertenece a las ciencias sociales. La cultura no es un fenómeno plural, no hay una cultura sino culturas, ya de acuerdo a las diferentes regiones, países. No todos pensamos igual. En la misma simbología o el dialecto hace que las culturas sean diferentes. La cultura simbólica, que es un sistema de símbolos, pero no es posible para los investigadores el conocimiento de sus contenidos. El antropólogo Clifford Geertz pone en duda la autoría de la etnografía, dice que solo se puede hacer interpretaciones plausibles y los símbolos en una cultura pueden ser interpretados de manera diferente según la posición que ocupe la persona en la estructura social. La estructuralista habla que es un sistema de signos producidos por la actividad simbólica de la mente humana. Es un patrón que pertenece a un grupo social que lo caracteriza y lo hace único. La marxista Karl Marx la define como el producto de las relaciones de producción que permiten la permanencia de la desigualdad entre las clases. Dice que las creencias y el comportamiento social en función de las relaciones entre quienes dominan el sistema económico y los subalternos. La ecofuncionalista. Hay varios conceptos, pero en general habla de las relaciones históricas entre un grupo humano y el medio ambiente, donde éste se forma. La diferencia entre cultura y sociedad. La sociedad es un grupo de individuos
que siguen el mismo modo de vida. La cultura se refiere como tal a los comportamientos, al dialecto, a los símbolos de todo lo que venimos hablando, que la caracteriza y la hace diferente a las demás. La sociedad y la cultura van relacionadas entre sí y no puede existir una sin la otra. Si no hay una sociedad, no hay cultura. Y si no hay cultura, tampoco hay sociedad. No, estas se van entrelazadas. Algunos conceptos claves de la cultura: la enculturación, el relativismo cultural y etnocentrismo. Vamos a hablar de la enculturación. En, ahí tenemos un ciclo que inicia con el ejemplo, la importancia del aprendizaje consciente e inconsciente y el aprendizaje continuo. De lo que hablamos de la adaptabilidad del ser humano dependiendo en la zona que él esté. Empezamos a aprender esta cultura y la interiorizamos para cada uno. El relativismo cultural dice que las culturas tienen rasgos comunes y a la vez son diferentes a otras, haciéndola única. Son temas que hemos venido tocando durante este video que hacen que cada persona, cada región se identifique o cada país, hasta en la misma formación de los rasgos físicos de las personas, hacen que se diferencien las culturas. El etnocentrismo dice que es la actitud de considerar la cultura propia como superior a las demás culturas, que se crean mejor que algunas regiones o mejores que otros países, o que nos quedamos nosotros inferiores a los mismos por creer que, un ejemplo muy claro, los chinos, los japoneses, la cultura de ellos se basa mucho en la disciplina. Cambio en Latinoamérica se dice que somos un poco más desordenados, indisciplinados, pero que somos muy inteligentes. Entonces nos sentimos inferiores a ellos porque crearon muchas cosas y nosotros en Latinoamérica tenemos muchas ideas y mucho potencial, pero al crearnos inferiores, eso es lo que hace el término etnocentrismo. Para finalizar, la importancia de la cultura para la ingeniería de sistemas. Conocer una cultura también nos ayuda a ver cómo podemos utilizar la tecnología ¿para qué? Para interactuar con las mismas. Un ejemplo muy claro son los medios de comunicación. La ingeniería de sistemas está interactuando a través del Internet y donde hacemos la conexión de diferentes culturas, porque sin estas no sabríamos de qué es, qué rasgos, qué cultura, qué actitudes tienen los demás países o regiones que pueden conformar un país. Eso es todo por hoy. Ese es el video para la materia de antropología. Gracias.